La empresa Sol Dorado no era solo un nombre pomposo, sino una historia de amor forjada a partir de la ambición. Durante 10 años, fue una luz brillante alimentada por dos energías perfectas, pero opuestas. Alejandro era la luz, el alma ostentosa. Poseía una sonrisa de $1.000.000, una mirada que sabía cómo engañar la desconfianza y la habilidad para vender una idea inexistente a quienes estaban dispuestos a comprar la ilusión. Con su cabello castaño ondulado y su traje italiano impecable, Alejandro se paraba en el podio, recibía aplausos y brindaba con champán. Él era la encarnación del éxito instantáneo que la gente anhelaba. Catalina, en cambio, era la materia, el cimiento, el material duradero y caro. A ella no le gustaban los focos. Su lugar estaba entre bastidores, en la sala de reuniones silenciosa, donde analizaba complejas hojas de cálculo financieras y construía estrategias infalibles. Su cabello negro recogido firmemente y su traje de negocios oscuro denotaban una disciplina de acero. Si Alejandro era el halo, Catalina era la fuerza de gravedad que mantenía todo unido. Juntos, habían construido Sol Dorado desde un pequeño apartamento hasta un respetado imperio de consultoría, con oficinas orgullosamente ubicadas en el piso 20 de un rascacielos. Catalina había pasado 10 años de fuego quemándose a sí misma, iluminando el camino para Alejandro. Cada cliente era un hilo que ella había tejido con paciencia e intelecto. Ella había creído que la llama de su amor y su carrera era eterna. El lunes por la mañana, durante la reunión ejecutiva habitual, Catalina sintió la disparidad con claridad. Alejandro caminaba frente a la pizarra, hablando elocuentemente sobre la expansión del mercado a Europa del Este. Somos Sol Dorado. Hemos conquistado este mercado y ahora expandiremos nuestras fronteras, proclamó, golpeando firmemente el rotulador contra el gráfico de crecimiento. Catalina estaba sentada al final de la mesa, tomando un sorbo de café, mirando directamente las cifras de su expediente. Ella sabía que el 80% de los ingresos de Sol Dorado provenían de 10 clientes clave, todos dentro de la red que ella había construido. Alejandro interrumpió, su voz tranquila, la expansión es necesaria, pero necesitamos mirar la realidad. Nuestro cliente más grande, Grupo Fénix, ha expresado preocupaciones sobre el tiempo de respuesta del equipo creativo. Si perdemos a Fénix, nuestro beneficio neto trimestral caerá un 35%. Necesitamos reasignar un equipo de alta calidad para atender a Fénix de inmediato. Alejandro frunció el ceño, la arrogancia cruzando su atractivo rostro. No quería ser interrumpido durante su discurso. Tú siempre miras las cifras pequeñas, Catalina dijo con un desdén sutil. Eres demasiado cautelosa. Yo estoy hablando de visión. Fénix no se va a ir a ninguna parte. Llevan demasiado tiempo con nosotros. No dejes que los detalles de la retaguardia nublen el panorama general. Catalina no dijo nada más. Solo asintió muy levemente, su mirada un poco más fría. Ella entendió. Alejandro había comenzado a dar por sentada su contribución, como un apoyo, no como el cimiento. Después de la reunión, Alejandro se acercó, puso su mano sobre el hombro de ella con una sonrisa cálida, disipando la tensión como si hubiera sido solo un asunto menor. Vamos, mi amor. No te enfades. Solo estoy bajo presión. Siempre serás la mejor en el trabajo detrás de escena. Déjame a mí la parte de la luz. Tú encárgate de la sombra. Ella respondió con un beso superficial, pero en su interior, el equilibrio ya había comenzado a inclinarse. Era el 10º verano desde la fundación de Sol Dorado. Alejandro decidió que la empresa necesitaba un nuevo aire y una visión más joven. Anunció la contratación de un grupo de pasantes de verano, ignorando el consejo de Catalina sobre el exceso de personal. Y fue entonces cuando apareció Lucía. Lucía no era la más inteligente de las candidatas, pero sin duda era la más cautivadora. Era joven, recién graduada, con cabello rubio miel y ojos grandes y redondos, tan inocentes como un cervatillo perdido. Lucía trajo una energía fresca que inmediatamente cautivó a Alejandro. Él dedicó horas a mentorizar a Lucía, llevándola a almorzar a restaurantes caros, llamándolo entrenamiento de campo. La ausencia de Alejandro en reuniones importantes aumentó, y las miradas entre él y Lucía eran inconfundibles. Una tarde, Catalina entró en la oficina privada de Alejandro.
lo encontró riendo disimuladamente frente a la pantalla de su computadora. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Alejandro cerró la computadora apresuradamente, algo que nunca antes había hecho. Solo nuevos planes de marketing. Lucía tiene algunas ideas muy audaces, dijo, un poco tartamudeando. ¿Qué tan audaces?, preguntó Catalina, cruzando los brazos. Alejandro se levantó, se acercó y la abrazó por detrás. No te preocupes, mi amor. Eres la mejor, mi futura esposa. Solo que Lucía, ella entiende las necesidades de la juventud actual, aquellos que no están atados a tus cifras rígidas. Ella se giró, empujándolo suavemente. Alejandro, ella no te está mirando como a un mentor. Ella te está mirando como un boleto para salir de la escuela. La sonrisa de Alejandro se desvaneció. ¿Estás celosa, Catalina? Después de 10 años, ¿todavía estás celosa de una pasante? Estoy un poco decepcionado. La palabra decepcionado apuñaló a Catalina como un cuchillo afilado, sin causar una gran herida, pero creando una grieta profunda. Ella sabía que no estaba celosa. Solo estaba viendo la verdad. Alejandro estaba eligiendo la ilusión en lugar del cimiento. Su relación se enfrió rápidamente. Las noches de cine juntos fueron reemplazadas por llamadas telefónicas tardías de Alejandro sobre un cliente potencial que requiere trabajar toda la noche. El conflicto más grande surgió cuando Catalina descubrió que Alejandro había cancelado secretamente el contrato con un antiguo proveedor de software de contabilidad para cambiarse a una nueva empresa presentada por Lucía. La nueva empresa tenía un software atractivo, pero características de seguridad débiles y costaba el doble. Alejandro, ¿por qué hiciste eso? Ese contrato era muy estable, no puedes cambiarlo arbitrariamente. ¿Qué sabe Lucía de finanzas?, cuestionó Catalina, su compostura comenzando a tambalearse. Esta vez, Alejandro no mantuvo su actitud dulce. Estaba completamente convencido por su nueva arrogancia. Estás actuando como una suegra difícil, Catalina. Lucía trae creatividad, tú solo traes rigidez y cálculo. Soy el director ejecutivo. Tengo derecho a tomar decisiones para llevar a la empresa a nuevas alturas, no a estar atado por tus viejos hábitos. Catalina lo miró fijamente, dándose cuenta de lo más aterrador, ya no la veía como socia. Él la veía como un obstáculo. Ella retrocedió un paso, la decepción reemplazada por algo más frío, la lucidez. Era hora de apagar esa llama. Esa fue la última noche que durmieron juntos en la misma casa sin un muro invisible de por medio. El 10º verano estaba terminando, y una tormenta terrible estaba a punto de desatarse. La presencia de Lucía en Sol Dorado era como una fiebre latente, degenerando lentamente todo lo que Catalina y Alejandro habían construido meticulosamente. Los murmullos comenzaron a extenderse por la oficina. Al principio eran los guiños incómodos de los empleados antiguos, luego un silencio tenso cuando Catalina entraba en la habitación. Alejandro, ebrio en su embriaguez de poder y admiración barata, no se daba cuenta, o peor aún, lo ignoraba a propósito. Comenzó a depender de Lucía no solo en lo personal sino también en los negocios. Lucía, cuya falta de experiencia estaba envuelta en una falsa confianza, continuamente impulsaba proyectos creativos llamativos pero sin sustancia. Ella susurraba a menudo a Alejandro sobre cómo eliminar las viejas barreras e innovar el pensamiento conservador. En el diccionario de Alejandro, viejas barreras y pensamiento conservador significaban Catalina. Catalina intentó ser paciente. Intentó organizar una cena, sin hablar de trabajo, solo para recuperar el poco calor que quedaba de 10 años. Alejandro canceló en el último minuto con un mensaje corto: tengo que encontrarme con un nuevo inversor en el bar. Lo siento, amor. 10 minutos después, un empleado de nivel inferior envió por error una foto al chat interno de la empresa. La foto era de Alejandro, no con un inversor, sino riendo con aire de suficiencia mientras brindaba con Lucía en un bar de moda. Catalina miró la foto, no con la angustia de la traicionada, sino con profundo desprecio. Se dio cuenta de que la víctima no era ella, sino Alejandro. Se había convertido en un tonto bajo el falso resplandor. El siguiente incidente ocurrió durante una reunión de proyecto con Grupo Vega, uno de los 5 clientes más grandes de Catalina. Vega requería una propuesta financiera detallada para reestructurar su inversión.
Era un trabajo complejo que exigía una precisión absoluta. Catalina trabajó sin dormir durante 2 noches para completar la voluminosa propuesta, con cientos de cálculos minuciosos. Pero cuando se presentó la propuesta, Alejandro intervino. Todos estos números son demasiado secos, Catalina, dijo Alejandro, apartando la pila de documentos. Vega necesita algo con más visión. Luego, pidió a Lucía que presentara su nueva idea. Lucía se levantó con una sonrisa radiante, presentando solo diapositivas sobre colores de marca, un nuevo eslogan y un costoso video promocional que carecía de profundidad. En cuanto a las finanzas, solo dio cifras redondeadas, con un gráfico de crecimiento irreal. El director ejecutivo de Vega, un hombre serio, miró directamente a Alejandro. Señor Alejandro, aprecio la creatividad, pero somos una corporación multimillonaria, no una heladería. Necesitamos garantías de eficiencia de inversión. Las cifras de la señora Catalina brindan certeza. La presentación de la señorita Lucía es solo un hermoso sueño. Alejandro se sintió humillado frente al cliente. Su ira no se dirigió a Lucía, sino a Catalina, quien tenía razón. Después de que Grupo Vega se fue con una actitud fría, Alejandro estalló en cólera. No dudó en criticar a Catalina en medio de la oficina, donde todos los empleados podían escucharlo. Estás tratando de sabotearme a propósito, ¿verdad, Catalina? Alejandro espetó, con los ojos inyectados en sangre. No puedes aceptar las ideas de otras personas. Quieres que todos vean que eres la única indispensable, ¿no es así? Catalina mantuvo una calma escalofriante. Ella lo miró directamente, con Lucía acurrucada detrás de él. Solo estoy tratando de salvar a su empresa de una decisión financiera estúpida. Ese es mi trabajo, director ejecutivo. 2 días después, llegó el insulto final. Catalina fue convocada a la oficina de Alejandro a las 6 de la tarde, cuando la mayoría del personal se había ido. Lucía ya estaba sentada allí, en la silla frente al escritorio, con una confianza descarada. Alejandro no se anduvo con rodeos. Estaba de pie, apoyado en la ventana, donde la luz del atardecer brillaba directamente sobre su rostro arrogante. He tomado una decisión, Catalina. Quiero que Lucía asuma el puesto de jefa de ventas a partir de la próxima semana. Creo que ella tiene el entusiasmo y la visión fresca que este puesto necesita. Catalina apenas reaccionó. No se movió, excepto por levantar ligeramente la barbilla. ¿Y mi posición?, preguntó, su voz más quieta que el aire circundante. Alejandro se encogió de hombros, como si estuviera hablando de un mueble viejo que necesitaba ser reubicado. Puedes retroceder y encargarte de los documentos, los contratos. De todos modos, eres mejor en el trabajo administrativo y contable. Eres una gran asistente, Catalina. No compliques las cosas. Acéptalo. No necesitas un título para saber dónde está tu lugar. Esta declaración no fue solo traición. Fue el desprecio total por 10 años de dedicación, por el talento que ella había usado para construir el mismo trono en el que él estaba sentado. Él la rebajó a una secretaria, una asistente sin nombre. Lucía, sentada enfrente, sonrió con aire de triunfo, saboreando el momento de la victoria. Fue entonces cuando Catalina sintió que su corazón se rompía, no por dolor romántico, sino por una indignación extrema. Lentamente, se puso de pie. No lloró, no gritó. Sus ojos negros se clavaron en Alejandro, luego se dirigieron a Lucía. Y entonces, hizo lo que sorprendió completamente a Alejandro. Ella sonrió. Era una sonrisa rota y peligrosa. No tenía calidez ni alegría, solo la frialdad del metal forjado en el horno del resentimiento. ¿Quieres que retroceda?, dijo Catalina, cada palabra tan afilada como el cristal roto. ¿Crees que volveré al papel de una sirvienta sin nombre? Alejandro, te equivocas. No voy a retroceder. Dio un paso hacia el escritorio. Me has quitado el título, me has quitado el respeto y me has quitado la lealtad. Pero no voy a competir por esta silla vieja con esa chica. Señaló a Lucía con una mirada gélida. Disfruta de tu puesto temporal de jefa de ventas, Lucía. Pero yo voy a buscar un verdadero trono. Catalina se volvió para mirar directamente a Alejandro,
Su mirada ahora contenía la más elocuente declaración de venganza. ¿Crees que Sol Dorado eres tú? Estás equivocado. Sol Dorado son mis 10 años de contactos de clientes. Y me los llevaré junto con el orgullo que intentaste pisotear. Dicho esto, Catalina se dio la vuelta y salió de la oficina. Alejandro se quedó paralizado. La sonrisa triunfal de Lucía se congeló. Ninguno de los dos comprendió completamente el peso de esa amenaza. Alejandro todavía creía que, después de su rabieta, ella regresaría. Por amor, por costumbre, porque no podía hacer nada más. Catalina no regresó. Fue directamente a su escritorio, lo limpió metódicamente, llevándose solo documentos personales, sus contactos de clientes codificados y una pequeña caja que contenía 10 años de recuerdos. Dejó el anillo de compromiso de Alejandro sobre la mesa, sin nota. Cuando la puerta de Sol Dorado se cerró de golpe detrás de ella, no fue solo el final de una relación, sino el nacimiento de El Orgullo de Acero. Alejandro todavía estaba en su oficina. Miró el anillo en el escritorio y sonrió estúpidamente. Ella volverá, pensó. Siempre vuelve. Él no sabía que Catalina se había ido para siempre, llevándose todo lo que realmente tenía valor. 3 días después de dejar Sol Dorado, la vida de Catalina era como un vacío frío envuelto en una capa sólida. Alquiló un apartamento temporal, alto y oscuro, desde donde podía ver las luces lujosas de Sol Dorado brillando como una burla. No lloró, ni llamó a nadie. Las lágrimas no eran una opción. Sintió que 10 años de su vida habían sido borrados, pero lo que quedó no fue angustia, sino una lucidez afilada. Su mayor activo no era el dinero, sino su claridad mental. Había sido engañada en el amor, pero no en su propio valor. Sabía que era una máquina de hacer dinero eficiente. El único problema era que había dedicado esa energía al enemigo. Una tarde lluviosa, mientras estaba sentada sola en su cocina vacía, recibió una llamada. El número era desconocido, pero el código de área era de un distrito de negocios de élite que nunca había visitado. Señora Catalina, espero no molestarla, sonó una voz grave, madura y llena de autoridad. Soy don Emilio, y creo que usted y yo compartimos un punto muy importante, el respeto por el talento. Catalina reconoció inmediatamente el nombre. Don Emilio. El propietario de Sombra Fina, una empresa de consultoría antigua y discreta, que siempre había ocupado el segundo lugar después de Sol Dorado en todos los rankings, pero que tenía una reputación de lealtad absoluta y estabilidad financiera. Era un oponente al que Alejandro siempre había despreciado como obsoleto. Don Emilio la invitó a reunirse. No en la oficina de Sombra Fina, sino en el Club del Saber, un club privado y antiguo, frecuentado por la vieja élite. Catalina aceptó. Don Emilio era un hombre respetable. Cabello gris cortado pulcramente, un traje bespoke clásico y ojos tan afilados como los de un halcón, pero con un toque de calidez difícil de describir. No dijo ni una palabra sobre Alejandro o Sol Dorado de inmediato. Café de Kenia, dijo don Emilio, sonriendo a Catalina. Escuché que le gusta este tipo, un café con complejidad de sabor. Como la buena estrategia de negocios, nunca es obvia de inmediato. La había investigado. Francamente, señora Catalina, dijo don Emilio, dejando su taza de café. He estado siguiendo su trabajo durante 10 años. Sol Dorado era una cometa que volaba libremente en el cielo, pero la persona que sostenía firmemente la cuerda era usted. Ahora usted ha soltado esa cuerda. No necesito saber la razón de su partida. Solo sé que Sol Dorado ahora es un caparazón vacío. Él no mencionó la traición de Alejandro y Lucía. Solo respetó el resultado que su partida traería. Hago esta oferta no por dinero ni por querer vencer a Sol Dorado con trucos sucios. La hago porque respeto lo que usted construyó. Necesito una subdirectora, alguien directamente responsable de la estrategia y la cartera de clientes. Le doy autoridad total, todos los recursos que necesite. A cambio, se detuvo, mirándola a los ojos, usted recuperará lo que se merece. Inyectará su reputación y sus ganancias en Sombra Fina. Era una oferta no basada en la lástima, sino en la validación de su valor. Sombra Fina es Sombra Fina, dijo Catalina, recordando el nombre.
Sol dorado es el sol dorado. El sol es deslumbrante, pero la sombra es donde la gente descansa y negocia grandes contratos, dijo don Emilio con astucia. Además, el sol puede ser eclipsado, pero la sombra siempre es necesaria. Catalina había tomado su decisión. Esta relación era completamente diferente a la de Alejandro. No se basaba en emociones ciegas, sino en la colaboración intelectual y la lealtad profesional. Acepto, dijo Catalina, colocando su mano sobre la mesa. Quiero una oficina con una vista clara del centro de la ciudad y un equipo de análisis de datos sin restricciones presupuestarias. Tendrá todo, respondió don Emilio. No exigió un contrato vinculante ni un juramento de venganza. Solo necesitaba lealtad al trabajo. El nuevo pacto de sangre fue sellado con un firme apretón de manos. La nueva posición de Catalina en Sombra Fina fue un renacimiento. Su oficina estaba en el piso más alto, con ventanas que daban directamente al centro financiero. Desde su ventana, Sol Dorado era solo un edificio diminuto. El sentimiento de poder ya no provenía de ser reconocida por Alejandro, sino de su capacidad para controlarlo todo. En la primera semana, Catalina trazó un plan detallado y sin emociones llamado la extinción. El plan se dividió en 3 fases. Fase 1, la pérdida de Fénix. Dirigida al cliente más grande de Sol Dorado. Fase 2, la evaporación de la confianza. Dirigida a los clientes clave restantes. Fase 3, aislamiento financiero. Cortar las líneas de crédito y los socios menores de Sol Dorado. Don Emilio escuchó todo el plan sin interrumpir. Cuando Catalina terminó, él solo asintió. Muy meticuloso. No necesitará decir una sola palabra negativa sobre Alejandro, comentó don Emilio. No es necesario, respondió Catalina. La incompetencia y la arrogancia de Lucía y Alejandro harán el resto del trabajo por sí mismos. Solo necesito mostrarles a los clientes una opción más segura. Y empezaré con Grupo Fénix. Fénix era el cliente más crucial de Sol Dorado, y también el cliente cuyas preocupaciones Alejandro había ignorado a pesar de la advertencia de Catalina. Catalina preparó la propuesta de Sombra Fina. No eran páginas de diapositivas elegantes, sino un libro conciso, lleno de análisis de datos, debilidades actuales de Fénix y una estrategia precisa para aumentar las ganancias en un 20% en 3 años. No mencionó a Sol Dorado en absoluto. Solo presentó soluciones, y todo experto sabía que estas soluciones solo podían provenir de una mente brillante. Don Emilio le proporcionó todos los recursos para acercarse a Fénix. Catalina voló personalmente a México, se reunió con el CEO de Fénix en una cena formal. La reunión transcurrió sin problemas. Catalina no vendió un producto, vendió confiabilidad. Vendió la promesa de estabilidad. Se vendió a sí misma. Al regresar, una semana después, el contrato con Grupo Fénix fue firmado, transfiriéndose oficialmente de Sol Dorado a Sombra Fina. Esta victoria no trajo una satisfacción ruidosa. Trajo una paz fría. Catalina había recuperado una parte de su valor. Pero sabía que esto era solo el comienzo del baile de la cosecha. Miró por la ventana, hacia Sol Dorado, donde la luz seguía siendo brillante, pero los cimientos estaban comenzando a agrietarse sin que nadie lo supiera. El baile de la cosecha de Catalina no necesitaba música alta. Era un vals lento, perfectamente coreografiado, donde cada paso estaba calculado para infligir el máximo daño sin dejar rastro. Catalina no necesitaba decir una sola palabra negativa sobre Sol Dorado o Alejandro. Solo necesitaba hacer las preguntas correctas en el momento justo. En Sombra Fina, dirigía la división de estrategia como una general fría. Sin errores, sin demoras. Se puso en contacto con los clientes clave que había cultivado durante 10 años. No por correo electrónico o teléfono de la empresa, sino a través de reuniones discretas y personales. El primer encuentro fue con el señor Ruiz, propietario de Logística Global Group. Ruiz era un hombre de cifras, que había firmado con Sol Dorado por la fe absoluta en la capacidad de resolución de problemas de Catalina. Se reunieron en una pequeña cafetería, sin ostentación. Catalina, dijo Ruiz, su mirada revelando ansiedad. Escuché que dejó Sol Dorado. No sé por qué, pero debo admitir que estoy muy preocupado. Hemos notado un cambio.
Sus propuestas recientes son solo retórica florida. Catalina sonrió, una sonrisa profesional y distante. Señor Ruiz, Sol Dorado es donde solía trabajar, y lo respeto. No hablaré mal de nadie. Solo quiero preguntarle una cosa. Abrió su tableta, mostrando un gráfico comparativo. Este es el rendimiento de la inversión de logística global en los últimos 3 años. Es evidente. El crecimiento se está estancando y los costes operativos aumentaron un 15% este trimestre. Mi pregunta es, ¿todavía confía en la capacidad de liderazgo actual de Sol Dorado para abordar estas cifras? ¿O necesita una estrategia con menos riesgo y centrada en la realidad? Ella no obligó. Simplemente colocó el peso de la duda sobre los hombros de Ruiz. Cuando Ruiz preguntó por Sombra Fina, Catalina solo presentó el análisis detallado y el enfoque basado en datos. Le mostró a Ruiz que seguía siendo la mujer que resolvía el problema, solo que ahora trabajaba bajo otro nombre. En 2 semanas, Logística Global siguió a Grupo Fénix a Sombra Fina. El impacto comenzó a extenderse en Sol Dorado como una epidemia. Al principio fue la negación. Alejandro se rió al perder a Fénix. Un cliente difícil. Conseguiremos clientes más jóvenes e interesantes. Pero cuando Logística Global y luego Inversiones del Puerto cancelaron sus contratos, la alarma comenzó a sonar. Las ventas de Sol Dorado cayeron no un 10%, sino un 30% en un mes. Alejandro, bajo la instigación de Lucía, cometió un error fatal. En lugar de intentar retener a los clientes dudosos, los culpó. Envió un correo electrónico público, escrito por Lucía, declarando que Sol Dorado estaba filtrando su cartera para quedarse solo con clientes con una mentalidad progresista. Esta acción solo enfureció a los clientes restantes y los empujó directamente a los brazos de Catalina. Mientras tanto, Lucía estaba demostrando su competencia práctica. Solo era buena creando ostentación. Cuando los clientes exigieron soluciones financieras complejas y precisas que Catalina solía proporcionar, Lucía solo ofrecía promesas vacías y presentaciones huecas. Las reuniones internas en Sol Dorado se convirtieron en escenas caóticas. Alejandro gritaba a los antiguos empleados de Catalina, obligándolos a aumentar las ventas y encontrar nuevos clientes para compensar las pérdidas. La tensión laboral pronto expuso la verdadera naturaleza de la relación entre Alejandro y Lucía. Su amor se había construido sobre la admiración en el tiempo libre. Al enfrentar la crisis, el romance se disolvió. Lucía no podía soportar la presión de una empresa en colapso. No le pagaban por trabajar, sino por ser adorada. Cuando Alejandro comenzó a quejarse y a enojarse por la pérdida de dinero, Lucía se volvió distante. Ella no era una pareja para compartir dificultades, era un coche de lujo, que solo circulaba por asfalto liso. Una noche, en el apartamento que una vez fue el hogar de Catalina y Alejandro, tuvieron una pelea. Me prometiste que esta empresa sería nuestra, gritó Lucía, sus lágrimas no por dolor sino por frustración. Dijiste que yo sería la reina. Ahora solo soy la gerente de tus fracasos. Alejandro, con el rostro demacrado por la falta de sueño y la preocupación, respondió con una crueldad inesperada. Si fueras tan buena como dices, ¿por qué no puedes retener a ninguno de esos clientes? Solo eres buena en trucos baratos, Lucía. Catalina, ella nunca habría permitido que esto sucediera. El nombre Catalina cayó en el aire como un bloque de hielo. Lucía, enfurecida, tiró la copa de vino contra la pared. Ella entendió. Solo era un sustituto barato, y ahora, Alejandro había comenzado a compararla con la obra maestra que había perdido. Mientras tanto, Catalina estaba sentada en su oficina en Sombra Fina, mirando el panel de control financiero de Sol Dorado. Era una alegría fría, no expresada. No celebraba cuando los números bajaban. Solo sentía que se estaba estableciendo la justicia. Don Emilio entró, sonriendo ligeramente. 4 clientes importantes en un mes. Alejandro está quemando sus reservas. Ha comenzado a buscar préstamos bancarios de emergencia. Muchos rumores. Mucha confusión. Está ejecutando el plan perfecto. No es suficiente, dijo Catalina. El colapso debe ser total. Sol Dorado todavía tiene 2 clientes estables, y están atados con contratos a largo plazo.
Necesito acercarme al Banco de Sol Dorado. Ella conocía la debilidad de Alejandro desde hace mucho tiempo. No era bueno manejando líneas de crédito pequeñas, solo era bueno alardeando de grandes contratos. Catalina usó su conocimiento interno. Conocía las cláusulas específicas de los contratos de préstamo de Sol Dorado. Organizó una reunión entre don Emilio y uno de los mayores accionistas del Banco de Sol Dorado. No queremos comprar Sol Dorado, sino comprar su riesgo, explicó Catalina a don Emilio. Si el banco ve que Sombra Fina está asegurando a los clientes más grandes de Sol Dorado, cuestionarán la capacidad de reembolso de Alejandro. Exigirán garantías adicionales, o peor aún, revocarán el préstamo. Días después, se ejecutó la acción final. El Banco de Sol Dorado envió una notificación oficial solicitando una auditoría de emergencia y la renegociación de los términos. Este fue el golpe que paralizó por completo cualquier esfuerzo de rescate de Alejandro. Alejandro recibió la notificación una mañana. Se desplomó sobre su escritorio, con el rostro pálido. Intentó llamar a Catalina, pero su antiguo número estaba desconectado. Envió mensajes de texto, suplicando una reunión, una explicación. El único mensaje que recibió fue el silencio. Alejandro finalmente se dio cuenta de la verdad. La mujer que él consideraba una secretaria se había llevado todo lo que él necesitaba para sobrevivir. Y se estaba muriendo. El colapso de Sol Dorado no fue una gran explosión, sino un gemido prolongado y doloroso. Tras la notificación del banco sobre la renegociación del préstamo y la exigencia de garantías adicionales, la puerta se cerró para Alejandro. No pudo encontrar nueva financiación. Otros bancos, sabiendo que Sombra Fina había asegurado a los clientes más grandes de Sol Dorado, se negaron a conceder crédito. Sol Dorado, de un nombre brillante, se convirtió ahora en un cadáver envenenado por el riesgo. La oficina en el piso 20 era ahora un lugar oscuro y triste. Los empleados comenzaron a renunciar. Aquellos que una vez admiraron a Alejandro lo miraban ahora con lástima o resentimiento por las promesas incumplidas. Alejandro intentaba mantener su arrogancia, pero su voz se volvía cada vez más débil y temblorosa. Llamaba constantemente a Lucía, pidiéndole que buscara contratos pequeños, cualquier cosa que pudiera generar ingresos inmediatos. Lucía seguía viniendo a la empresa, pero su presencia ahora era solo una decoración inútil. Se quejaba de romperse las uñas al hacer trabajo administrativo y se negaba a reunirse con cualquier cliente pequeño que no generara fama. Alejandro, en su desesperación, asumió personalmente el trabajo que antes consideraba pequeños detalles administrativos. Revolvió contratos, tratando de encontrar cláusulas de salvación, pero estaba completamente perdido en el complejo laberinto de papeles que solo la mente de Catalina podía organizar. Comenzó a beber en la oficina. Su cabello brillante se volvió despeinado, su traje italiano estaba arrugado. Ya no era el Sol Dorado. Era un vagabundo en su propio imperio desmoronado. Una mañana de jueves, ocurrió la culminación de la traición. Alejandro llegó temprano a la oficina, con la esperanza de encontrar a Lucía allí. Necesitaba su apoyo, aunque fuera falso. Pero la oficina de Lucía estaba vacía. En la pantalla de su computadora había una nota adhesiva amarilla, escrita a mano con su caligrafía inclinada y afilada. El texto eran solo 3 frases, como una puñalada fría. Lo siento, amor. No estoy acostumbrada a trabajar en un barco que se hunde. Retiré el efectivo restante del fondo de reserva para pagar mis propios problemas. Adiós. La nota estaba pegada justo al lado del teléfono de escritorio, donde Lucía había dejado un reloj de pulsera caro que Alejandro le había regalado, un acto final para mostrar su orgullo barato. No solo se fue, sino que también vació los últimos fondos de reserva de la empresa y desapareció sin dejar rastro, dejando una montaña de deudas y un pozo financiero vacío. Alejandro sostuvo la nota adhesiva. No gritó. No arrojó cosas. Simplemente se quedó allí, sintiendo el frío que le llegaba hasta los huesos. Miró la firma de Lucía, dándose cuenta de que el amor que ella le profesaba era solo un contrato de negocios, y ella lo había terminado unilateralmente cuando ya no había ganancias. Había traicionado a la mujer que lo construyó por la mujer que le quitó todo. Tras perder a Lucía y los últimos fondos, Sol Dorado oficialmente no pudo recuperarse.
Todos los esfuerzos por vender activos o encontrar inversores fracasaron. Los rivales habían olido la sangre, no querían comprar la empresa, sino esperar a que colapsara por completo para recoger los restos. Días después, el rascacielos cerró las puertas de Sol Dorado. A los empleados restantes se les informó que no recibirían su último sueldo. Alejandro no pudo enfrentarlos. Le dejó al abogado la tarea de cerrar y él mismo desapareció en la ciudad. Lo perdió todo. Fama, dinero, amigos. Perdió la lujosa casa que Catalina había decorado cuidadosamente. Se convirtió en un fantasma que deambulaba por la ciudad que alguna vez dominó. En esos días de colapso, Alejandro recordó a Catalina. Recordó cómo ella fruncía el ceño al revisar hojas de cálculo, cómo ella cenaba con él incluso después de un día de 14 horas. Recordó su sonrisa rota y peligrosa en la oficina, cuando declaró que buscaría un verdadero trono. Él se había reído de esa advertencia. Ahora entendía. Catalina no era solo una gran asistente, era la única persona con la capacidad y la lealtad para mantenerlo en pie. Despojado de su arrogancia, solo le quedaba un remordimiento absoluto y desnudo. Él no amaba a Catalina. Él amaba la estabilidad que ella le proporcionaba. Y la había tirado por la borda persiguiendo una ilusión. La motivación de Alejandro cambió. Ya no quería salvar a la empresa. La empresa estaba muerta. Necesitaba salvarse a sí mismo. Necesitaba el perdón. Necesitaba verla una vez más, para admitir su error, para rogar por una oportunidad de empezar de nuevo, no como socio, sino como un mendigo. Alejandro se enteró de las noticias y fácilmente descubrió dónde trabajaba Catalina. Ella no se escondía. Se había mudado a Sombra Fina, y ahora, ella no era subdirectora. Era el poder real detrás de don Emilio. La decisión estaba tomada. La buscaría. Se puso su ropa más vieja, no para parecer miserable, sino porque era todo lo que le quedaba. Se dirigió al rascacielos de Sombra Fina, listo para enfrentarse al orgullo de acero que él mismo había creado. Alejandro se sintió como un peregrino que llega a un templo sagrado. Estaba de pie ante el rascacielos de Sombra Fina, cuya arquitectura de acero y cristal no era ostentosa, pero transmitía una sensación de poder absoluto. Contrastaba fuertemente con la vanidad vacía de Sol Dorado. Entró en el vestíbulo, donde todas las miradas se posaron en él. Ya no era el Alejandro brillante, era solo un hombre cansado con un traje arrugado. Preguntó por Catalina, y la recepcionista, tras una breve llamada, le pidió que esperara. Media hora después, un empleado lo llevó al piso más alto. La puerta se abrió, y Alejandro entró en la sala con una vista espectacular de toda la ciudad. La luz del atardecer caía, tiñendo la habitación de un naranja dorado, pero para Alejandro, se sentía como el fuego del infierno. Catalina estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una copa de vino tinto. No se dio la vuelta de inmediato. Se veía magnífica. Su cabello negro todavía estaba recogido perfectamente, pero el traje que vestía ya no era el color minimalista de una persona que trabaja entre bastidores. Era un traje blanco inmaculado, de corte afilado, que exudaba un poder sofisticado. No era solo subdirectora, era una reina en su propio trono. A su lado estaba don Emilio, de pie como un guardián digno, sonriendo cortésmente, pero con una mirada cautelosa. Alejandro, dijo Catalina, su voz tranquila, sin sorpresa ni emoción. Se dio la vuelta. Alejandro sintió que sus rodillas se debilitaban. Nunca la había visto tan poderosa. Ella no era su Catalina, la mujer que siempre ponía su ambición por encima de la suya. Era una versión completamente nueva, el orgullo de acero. Catalina, tartamudeó, su voz apenas un susurro. Tú, te ves maravillosa. Catalina tomó un sorbo de vino. Gracias. Tú no. Siéntate, Alejandro. Alejandro avanzó, pero no se sentó. Hizo lo único que el remordimiento extremo le dictó. Se arrodilló. Catalina, por favor, y dijo, con la voz ronca por la emoción reprimida. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro demacrado. Sé lo que hice. Fui un estúpido. Estaba ciego. Te traicioné por algo barato y vacío. Señaló a don Emilio,
Él me quitó todo. Don Emilio solo se burló, pero no dijo nada. Catalina dejó la copa de vino sobre la mesa. No fue don Emilio quien te quitó todo. Tú lo tiraste por la borda. Es verdad. Te tiré por la borda. Tiré la empresa por la borda. Tiré mi vida por la borda. Alejandro levantó la cabeza, lágrimas y sudor mezclados. Sé que Sol Dorado está muerto. Sé que no me queda nada. No vine a recuperar la empresa. Vine a rogarte una cosa. Extendió las manos, como un mendigo. Sálvame. Salva mi alma. Dame una segunda oportunidad. Aunque sea un trabajo manual, lo que sea. Te necesito, Catalina. Necesito que me traigas de vuelta. Él creía que, después de 10 años de amor, esta súplica personal sería el golpe final, haciendo que su capa de acero se derritiera. Catalina lo miró fijamente. No había piedad. No había satisfacción. Solo la frialdad de alguien evaluando un activo depreciado. Alejandro, comenzó, su voz suave pero afilada como un cuchillo. Dices que quieres que salve tu alma. ¿Pero sabes qué es tu alma? Tu alma es lo que te dio la confianza para creer que podías construir un imperio sin cimientos. Tu alma es la arrogancia que te hizo desechar lo más genuino. Ella se acercó con calma, parándose justo encima de él. Dijiste que yo era solo una trabajadora de la retaguardia, una gestora de documentos, indigna de los focos. Acepté esa humillación. Y recuperé todo lo que me pertenecía. Ella miró por la ventana, hacia donde Sol Dorado una vez se había alzado orgulloso. Tú me quitaste mi título, yo te quité tus clientes. Tú me quitaste mi amor, yo te quité tu vida. Estamos en paz, Alejandro. Él agarró el dobladillo de su traje blanco. No. No estamos en paz. No puedes convertirme solo en un número. No puedes ser solo la vengadora. Lo siento. Te amo. Catalina retiró suavemente su mano de su vestido. Lo miró a los ojos por última vez y pronunció la negación final. Tú no me amas. Amas la sensación de estar protegido por mí. Hace 10 años, me quemé para ser tu luz. Hoy, tengo un nuevo sol. Se dio la vuelta, poniendo su mano en el brazo de don Emilio, como un gesto de posesión y colaboración absoluta. Mi nuevo sol no es brillante y falso como Sol Dorado. Es una carrera sólida, construida sobre el respeto, no sobre el engaño. Encontré mi verdadero trono. Y en ese trono, no hay lugar para tu arrepentimiento. Don Emilio dio un paso adelante, interponiéndose entre Catalina y el arrodillado Alejandro. Joven Alejandro, dijo don Emilio, su voz grave pero cruel. Sombra Fina tiene una política muy clara, no aceptamos personas que trabajan por desesperación, sino por intelecto. Tú mismo terminaste tu carrera. Ahora, es el turno de Catalina de terminar su capítulo anterior. Hizo una señal al personal de seguridad que esperaba en la puerta. Catalina no miró hacia atrás. Levantó su copa y se dirigió a la ventana, dándole la espalda a Alejandro. Llévenselo, ordenó, sin ninguna inflexión en su voz. Alejandro, derrotado por la verdad y su frialdad, no se resistió. Los dos guardias lo levantaron. Él se quedó mirando la espalda blanca y recta de Catalina, dándose cuenta de que ella se había liberado por completo de él. Fue sacado de la radiante habitación. La puerta se cerró detrás de él con un clic definitivo. En la habitación, don Emilio sonrió a Catalina. Una buena performance. Su orgullo finalmente fue roto. Catalina se giró, mirando su copa. No. Su orgullo se rompió solo. Yo simplemente recogí los escombros. Ella sonrió, la sonrisa esta vez no era la rotura del capítulo 2, sino una satisfacción fría y pura. Había recuperado su honor y había entrado en su propia luz, dejando la oscuridad de Alejandro detrás de ella.